Antes de leer la Escritura, un breve repaso a lo que estuvimos hablando la semana pasada, incluso la anterior, acerca de lo que somos en el Señor. El Señor nos dijo que somos la luz del mundo, que somos embajadores, que tenemos un ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos ha dado tantas cosas, hermano. O sea, somos la sal de la tierra también. O sea, el Señor ha puesto en nosotros, de hecho, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y en base a eso, hermano, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se ve tanta luz en el mundo? ¿Será que de alguna manera, como dice la Escritura ahí en Mateo 5, una luz, o sea, una ciudad en lo alto no se puede esconder? Y a veces dice también que nadie pone una luz, la prende, una vela, una lámpara y la pone bajo una vasija. Y a veces la vasija viene a ser estas 4 paredes en que nosotros enclaustramos la luz. Y la luz después se acaba el culto y ustedes conocen lo que es un dimmer switch, un dimmer. No es dimmer, sino dimmer. Eso que se intensifica la luz o se... ¿Sí? ¿Eso? No sé cómo se llama, pero... ¿Dimmer? Sí, pero switch es eso, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de... Es un dimmer, ya. Por último, anote ahí esa palabra, un dimmer, eso. Ahí está. Una palabra más técnica, atenuador. Que a veces nosotros estamos aquí con todo el atenuador on, hacia todo el volumen. Entonces la luz brilla aquí. Wow, esto aquí. Wow, gloria a Dios, tremendo brillo que hay aquí. Pero antes de salir, pop, listo, vamos para la calle. Y la luz. Entonces, el otro día vimos algunas causas por las cuales no estábamos brillando como el Señor nos dijo que somos la luz del mundo. Fíjate que el Señor dijo también que el mundo ahora entero está bajo el maligno. Y eso es una realidad. Pero dice también que las tinieblas no pueden prevalecer donde hay luz. Entonces aquí no es un problema que las tinieblas sean más fuertes y que estén atenuando la luz. No, quiere decir que la luz está disminuida, ¿cierto? Está atenuada por efecto de nosotros mismos. Y nosotros veíamos algunas causas por las cuales esa luz se atenuaba. Les recuerdo algunas. Es que la principal, yo diría, es que esa luz se atenúa por la falta de comunicación con la fuente de energía. Hablando técnicamente, o sea, hablando del ejemplo de la luz. Nosotros ahora vemos que lo decíamos el domingo pasado, le dijimos a los hermanos que apagaran la luz, la apagaron y nosotros vimos que la luz seguía ahí, las lámparas, pero no había luz. Es porque había sido apagada. Y a veces nosotros apagamos esa luz por no estar en comunión con la fuente de luz. Porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos el reflejo de esa luz. ¿Cierto? Ok, hasta ahí más o menos el resumen de más o menos lo que hablamos el domingo pasado. Porque muchos responden cómodamente, cuando yo esté preparado, pastor, yo voy a predicar, yo voy a hacer luz. Eso es muy cómodo. Incluso, por último, pastor, hay otros que lo hacen.
Muchos tienen el concepto, y yo quiero romper ese paradigma de muchos, de que solamente los pastores, los ancianos, los evangelistas son los que predican y hablan de Jesucristo. Y nosotros veíamos que se puede hablar de Jesucristo, pero también decíamos que con nuestro ejemplo nosotros somos luz. Nosotros podemos brillar a veces hasta sin hablar. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, del verso 19 al 23 vamos a leer. Los que trajeron Biblia, pues yo los aplaudo, de verdad que sí. O en el teléfono o a veces en el iPad tenemos la Biblia, lo que sea, pero esté usted mirando también y esté buscando, esté anotando lo que se está hablando de la palabra del Señor. Hebreos 10:19 dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. El tema de hoy, pues precisamente, Dani sin habernos puesto de acuerdo, lo enunció. A veces nos sentimos culpables, nos sentimos que no somos dignos, ¿cierto? Y eso es una de las causas grandes por las cuales no nos atrevemos a decir que somos creyentes, cristianos, donde vamos. Eso es una de las causas principales. No vaya a ser que yo otra vez meta las patas y deje al Señor en vergüenza. Es un concepto, es un pensamiento. Entonces, una de las causas, dijimos, la principal, es estar desconectado de la fuente de luz. Eso es obvio. Pero una de las causas nuestras también es sentirnos desconectados a causa de la mala conciencia, de tener mala conciencia. Aquí la Escritura habla de purificados los corazones de mala conciencia. Y vamos a ver cómo. Y cómo el Señor nos ayuda en esto. Y la obra que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, hizo tan grande, que no solamente limpió nuestros pecados, sino también se preocupó de esa parte nuestra. Recuerda, yo veo dos personajes de la palabra, dos apóstoles, Pedro y Judas. Judas tuvo tal mala conciencia que la conciencia lo llevó a suicidarse. Pedro, sin embargo, también lo negó 3 veces. Pero Pedro, yo creo que se tomó de las palabras del Señor y lloró amargamente y esperó de parte del Señor una señal. Y cuando Jesús resucita, ese no es el tema de hoy, pero cuando Jesús resucita, las palabras del ángel, el recado para los apóstoles fue decir, díganle a los apóstoles, o sea, díganle a los discípulos y a Pedro que él ha resucitado. O sea, Pedro, no te consideras discípulo, pero yo te considero discípulo. Amén. Ok, entonces, hermanos, de este modo de tener mala conciencia es muy difícil de ser luz y más aún de llevar las palabras de la reconciliación, de lo que hablábamos el domingo pasado. La Escritura dice en Hebreos 10:14 lo siguiente. Hebreos 10:14.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, no varias ofrendas, una sola ofrenda. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley, el tema era que había que hacer muchos sacrificios. Cada vez que se pecaba, lo que sea, había que llevar algo al templo para hacer un sacrificio. Y esas ofrendas solamente cubrían temporalmente la culpa, el pecado, pero no la culpa de las personas. Por eso cada vez tenían que de nuevo renovar las ofrendas. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos dice claramente que Él con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces en Cristo Jesús la obra fue perfecta. ¿Cómo fue la obra? Perfecta. Una cosa perfecta es que no admite arreglo, o sea, está perfecta. Por eso el Señor nos envía al mundo. El último mensaje del Señor, el último recado, el último encargo fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, si el Señor sabe lo que hizo, por algo nos está comisionando, porque ya somos aptos, ya somos dignos, y lo vamos a ver en la Escritura. Mira, si aún no fuéramos aptos, si aún fuéramos indignos, porque pecamos, ¿no? Pecamos, ¿no? Yo le digo a los que no contestaron que en cada momento nosotros pecamos, porque Dios es santo, santo, santo. Y si queremos una relación con ese Dios 3 veces santo, tenemos que estar santos. Y pecamos a cada rato nosotros. Y entonces vamos a ver cómo el Señor lo hizo, porque eso humanamente es imposible. Entonces, si no fuéramos aptos, si no fuéramos dignos, Dios no nos hubiera, el Señor Jesucristo no nos hubiera dado el ministerio de la reconciliación. De nosotros nos encargó el ministerio para que nosotros trajéramos a las personas para que se reconciliaran con Dios. Vamos a leer una escritura que está en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Nosotros usamos en español esa palabra, algo para que me sea propicio, o sea, que me sea favorable, ¿cierto? Bueno, la propiciación en la Escritura era el sacrificio que se ofrecía en la ley, rociando la sangre sobre el propiciatorio, para que Dios fuera propicio, o sea, favorable, y aplacara su justicia, porque Dios es justo, debe castigar el pecado, pero eso aplacaba temporalmente la justicia de Dios para que Dios no descargara su justicia sobre el pecador. Pero Jesucristo, y ese propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, ¿cierto? Era como una bandeja de oro que estaba sobre, y ahí se rociaba la sangre. Bueno, Jesucristo el Señor, cuando Él murió, dice que no fue al lugar santísimo físico, pero Él traspasó los cielos y llegó a la misma presencia del Holy of Holies, del Santo de los Santos, a esa presencia gloriosa que es la misma presencia de Dios. Y dice la palabra que terminando su sacrificio se sentó a la diestra del Padre. Dentro del lugar santísimo en el tabernáculo no había un asiento, porque había que terminar
e irse rapidito. Sin embargo, Cristo Jesús fue tan perfecta la obra que ya se acabó, ya no hay más. No hay más ofrenda por los pecados y se sentó a la diestra del Padre a interceder por cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Si eso, hermano, no te da gozo y paz, yo no sé qué sería. Porque de verdad que la obra que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, hizo fue tremenda. Entonces, hermanos, primero debemos admitir, antes de ver esto de la culpabilidad y de la indignidad, debemos admitir que somos pecadores. Lo leíamos el otro día, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y pretendemos hacer a Dios mentiroso, porque Dios dice que sí tenemos pecado. Amén. Ahora hay una cita que yo tomé de algún lugar de un filósofo cristiano, inventor, que aún su apellido se usa en la cosa técnica esta para medir la presión, etcétera. De hecho, él inventó cómo medir la presión. Él se llamaba, porque es del siglo XVII, Blaise Pascal. Se miden en pascales muchas de las cosas que yo no entiendo tanto. Pero él, aparte de inventar muchas cosas, dijo esta frase: hay solamente dos clases de personas en el mundo. Dos clases, nada más. Los justos, que se consideran a sí mismos pecadores, y los pecadores que se creen justos. Ese es todo. No hay más personas. Los justos que se consideran a sí mismos a causa de la palabra y a causa de lo que experimentamos diariamente, ¿cierto? Los justos que se consideran a sí mismos pecadores. Ahora, por la gracia de Dios estamos en Cristo. Amén. Y los pecadores que se consideran a sí mismos justos, que se creen justos. Entonces, cuando pecamos, porque todos pecamos, pastor, ¿y por qué insiste tanto? Para que no nos engañemos, hermano, para que el diablo no nos engañe más, porque esto de la culpabilidad tiene mucho que ver con esto de reconocer que pecamos, de que en todo momento, pensamientos, emociones, todo nos disparan y pecamos, porque Dios es tan santo que no admite ni una mentirita, no hay mentiritas blancas, ni doradas, ni nada de eso. Son pecados delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros pecamos, lo primero que el Espíritu Santo nos muestra que hemos pecado, y lo sabes tú, lo sabe el Espíritu Santo porque es el que te lo dicte, y lo sabe mucha gente a veces también, porque también ahí va la parte de la culpabilidad. No nos encontramos dignos porque la gente no nos encuentra dignos. De hecho, si nosotros vemos la Escritura, dice: si alguno está en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Porque la murmuración, pastor, ¿y usted por qué habla tanto de la murmuración? Porque eso es un pecado. Y hace tanto daño, hermano. Hace que las personas no se consideren dignas porque ya se sabe todo el chisme en todas partes. En vez de cubrir la desnudez, lavarle los pies, como tú enseñaste, Alexis, el otro día. Lavarle los pies para que no se note el barro que anda trayendo y ayudar al hermano. Por eso el Señor dijo: entre ustedes lávense los pies. Porque hay muchas cosas que lavarnos, pero no decir: el hermano anda con los pies embarrados, miren, ahí está. Por eso digo, hermano, porque tiene mucho que ver con esto de la culpabilidad.
Las personas no pueden... El otro día alguien puso algo y yo lo reposteé. Una ovejita, decía, muchas ovejas no vuelven al pastor o al redil por la crítica de las 99 que están ahí en el redil. Y a veces es una realidad. Pero esta iglesia no puede ser así. Si vamos a creer y vamos a pretender que el Espíritu Santo nos llene cada día y que la bendición de Dios esté con nosotros, no solamente en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestra vida en general, nosotros tenemos que eliminar eso porque eso es un pecado grande delante del Señor. El Señor dice, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo. Cuando nosotros decimos, soy pecador, entonces yo no tengo pito que tocar ni andar diciendo este es pecador, porque cuando decimos este es pecador, 4 dedos están anunciando para acá que tú eres un pecador. Amén. Ok. No, hermano, yo no lo estoy retando por si acaso. Con mucho amor. Con mucho amor. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero muchas veces nos seguimos sintiendo indignos. ¿A cuántos les ha pasado? Claro, porque a veces nos queda la mala conciencia. La mala conciencia. Vamos a ver una escritura, hermano, que yo estuve hablándolo incluso el otro día contigo, Patricio, en tu oficina. Porque me ha estado dando vuelta esta escritura todo el tiempo, todo el tiempo. La escritura está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando nosotros predicamos una escritura, un tema, no quiere decir que después ya tú lo tienes que archivar como que pasaste un curso. Porque esta escritura, yo la usé el domingo pasado. Y muchos predicadores a veces tenemos esa tendencia a decir, no, es que ya lo prediqué eso, ¿cómo lo voy a decir de nuevo? No, si Jesús decía, de cierto os digo. O sea, recalcaba, porque hay cosas que es necesario que nosotros estemos siempre hablando, porque no se escribe una Biblia nueva todos los años, es la misma Biblia, la misma palabra de Dios. El tema es que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es vida a los que la hallan. Entonces, la palabra del Señor es viva y eficaz. Bendito el Señor. Ok. Aquí dice dos cosas de Jesús. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo es fiel y ¿qué más? Y justo. 2 cosas. Para perdonar nuestros pecados, nos perdona, pero decimos, pero si yo ya oré, me arrepentí, le lloré delante del Señor, o le pedí perdón al hermano, perdóname, y ya estoy bien, pero todavía tengo esa sensación de culpa. Bueno, la segunda cosa que es el Señor, primeramente, como decimos, es fiel porque perdona nuestros pecados. Él fue fiel hasta la muerte, cargó nuestros pecados y Él permanece fiel a su palabra. Siempre el Señor permanece fiel a su palabra, pero Él también es justo. Entonces Él perdona nuestros pecados porque Él es fiel, Él lo prometió. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda cosa entonces, que Él es justo. Y aquí nosotros vamos a hilar un poquito finito, como decimos acá en Chile. Porque, como digo, a veces predicamos y pasamos una escritura, usamos el versículo, pero no ahondamos porque es otro el tema o lo que sea. Pero no quiere decir que ese versículo ya está archivado, ya no lo podemos usar hasta el próximo año. Amén. Lo digo para que tú, si leíste la palabra, síguela leyendo. Si un versículo te llama la atención, síguelo leyendo porque el Señor te habla.
La unción que está en ti te enseña, dice la Escritura. Ok. ¿Por qué decimos entonces que Él es fiel? Perdón, ¿por qué decimos que Él es justo? Primero, porque dice la Escritura que nos limpia de toda maldad. Limpia también quiere decir ahí, purifica y elimina. Yo lo estuve viendo en el original. Esta palabra que limpia quiere decir que purifica, o sea, deja clean, así purificado algo. Algo que está purificado quiere decir que no tiene contaminación, está puro. Elimina todo lo que sea impuro. Dice, nos limpia de toda maldad. Yo dije, de toda maldad, claro, si el pecado nos perdona los pecados, y claro, somos malos. O sea, es una maldad hacer un pecado. ¿Por qué dice maldad aparte? ¿Y por qué dice que Él es fiel? Para perdonarnos, pero también justo para limpiarnos de toda maldad. Yo estuve viendo esta palabrita maldad. En español vendría siendo, primero la palabra griega nos da, siempre cuando nosotros vemos el original nos da varios sinónimos, entonces esos sinónimos nos ayudan, porque algunas traducciones usan este sinónimo, la otra otro, pero tú sabes, como llegando a la base, a la raíz, la palabra es una palabra que usaba mucho el pastor Rafael en las predicaciones cuando hablaba de justicia, righteousness, pero aquí dice unrighteousness, que quiere decir injusticia. Injusticia. La palabra maldad quiere decir injusticia. Y todos nosotros somos injustos por naturaleza, porque pecamos. Y no pecamos, o sea, y pecamos porque somos realmente pecadores. No es que nos llamen pecadores porque alguna vez pecamos, no, si somos pecadores desde chiquito. La rebeldía y todo eso está en nosotros. Entonces, para tratar de explicar esta palabra, hermano, que es muy importante, porque esto, entendiendo esta escritura, nosotros vamos a ver cómo podemos ser libres de esa culpabilidad. Yo recuerdo en Miami, estaba trabajando en un dealer de carros con Pastor Rafael, y había un muchacho ayudante mío en la pintura, yo era el Da Vinci del taller, pintor en otras palabras. Entonces era un dealer grande de la Dodge, de la Chrysler. Bueno, la cosa es que este era un muchacho colombiano y él tenía un problema en un dedo que lo tenía como tieso así. Parece que tenía una cicatriz bien fea, bien fuerte. Y un día le dije, yo le hablaba mucho del Señor a él. Y entonces él me dijo, yo voy a creer en el Señor si el Señor me sana, porque tengo una culpabilidad grande. Un día yo maté a una persona en Colombia, la maté, pero cuando le fui a enterrar el cuchillo se resbaló del mango hacia la hoja y me rajó todo esto, con la fuerza que yo le empujé el cuchillo. Entonces me decía, si Dios me perdona, que me sane. O sea, si me sana, yo me considero perdonado. Y muchos de nosotros estamos en ese tema, aunque por supuesto no tan drástico, pero yo tengo que hacer más cosas para que el Señor me perdone. La gente camina de aquí a Los Vázquez, otros suben el cerro a pie, otros caminan de rodillas, etcétera, tratando de ellos autojustificarse, o sea, decir, yo quiero ser justo, pero no lo soy, entonces yo voy a pagar para que Dios me considere justo. Pero eso es una afrenta al Espíritu de gracia, una afrenta al sacrificio de Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces nosotros no tenemos que pagar. Lo que sí tenemos que hacer es entender que si el Señor dice que Él nos quita, nos limpia la injusticia. ¿Por qué? Porque Él dice aquí en la Escritura que Él es justo, fiel, porque fue fiel hasta la muerte, pero también justo. El que estaba muriendo en esa cruz
No era cualquiera, no era uno como los dos que estaban a su lado, sino que Él era justo. Él nunca cometió pecado. Aparte que era Dios hecho hombre, como hombre nunca cometió pecado, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, el justo estaba cargando la injusticia de toda la humanidad. Entonces, cuando dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto, quiere decir que nuestra injusticia, la cual nos carga la conciencia, nos hace sentirnos indignos, nos hace sentirnos culpables, nos hace sentir, no, yo no sirvo, que el pastor predique, pero yo no podría hablar de Jesucristo si me conocen como soy de impío. Yo recuerdo cuando yo llegué a mi casa aquí al lado, después de haberme convertido en San Antonio, aquí en la quinta región, llegaba a mi casa y yo les hablaba del Señor. Yo estaba, pero imagínate, recién convertido, le hablaba lo que salía de mi boca porque no sabía mucho. Pero sí yo sabía la experiencia que yo había tenido con el Señor. Pero no faltó el familiar, y yo me enteré, como decía el apóstol Pablo, me enteré por los de Cloé, siempre hay Cloé por todos lados. Me enteré que estaban murmurando de mí y decían, pero mira a este. Sí, lo conozco, este no me va a engrupir a mí, este yo lo conozco, sale para allá, que venís tú a hacerte el santo, si yo te conozco, brother. Y esas murmuraciones también me pegaron fuerte, pero gracias al Señor, porque Él también es justo. Y como Él es justo, hermano, Él quiere que por la fe tú entiendas que ya tú no tienes que estar pagando más o ser más santo que todos los santos para poder sacarme la culpa que yo tengo. Hay personas que tienen ese cartel, digamos, ¿no? de haber algo notorio, pecados notorios como la droga, el alcohol, mató a alguien, robó algo y ya la gente lo sabe, el barrio lo sabe, todos lo saben y el diablo lo sabe también y el diablo te está cargando, ¿cierto? Pero la noticia, la buena noticia en esta mañana, yo tengo una palabra del Señor para decirte de aquí, no es una revelación, es que Dios me la dio y yo te la comparto porque ha estado toda la semana en mi mente, esa culpabilidad y todo, y esta palabra que dice que Él es justo, y como Él es justo, no es que fue justo, Él es justo, nos limpia no solamente de pecado, sino de toda injusticia. O sea, mira hermano, te voy a leer una escritura, espérate, en Romanos 5, 18, porque lo que hace el Señor, antes de leerlo, lo que hace el Señor nos hace justos e inocentes delante de Dios. Yo siempre le he dicho que en la justicia americana hay dos formas que la persona puede salir de un juicio: culpable o no culpable, porque nunca se da por inocente, porque a veces los abogados son tan buenos o el fiscal es tan malo que la persona sale piola. Piola en francés. Piola significa sale libre, sin culpa. Entonces, hermano, ahí es claro el asunto. Pero aquí Dios te mira a ti por el sacrificio de Cristo, por el propiciador de nuestra salvación, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y eso le contó en el mismo lugar santísimo, en el verdadero lugar santísimo, en el santo de los santos. Ahí en ese lugar derramó su sangre fue acepta. Y como fue acepta la sangre del justo por los injustos, todo aquel que cree en Él y confía en su justicia, no en tu justicia, porque tú y yo somos injustos y vamos a morir injustos. Pero Él nos hace justos delante del Padre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que no tienes que cargar con esa injusticia, hermano. Esa culpabilidad.
No, es que yo soy un ex, tal cosa. Mira, aquí en Chile tienen esa palabra que cambia algo. Por ejemplo, la posta central tiene un nuevo nombre, pero nadie lo sabe, porque es ex posta central. La Penny, ex penitenciaria, pero yo no sé cómo se llama. Entonces siempre el ex es más, prima más que el nuevo nombre. Y Dios nos dio un nombre a nosotros. Él nos dio su nombre, nos hizo parte de su familia. Es como decir, tenemos el mismo apellido, somos parte de la familia de Dios. Entonces ya tú no eres un ex, sácate eso de ex. Mira lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, escucha esto, hermano, y anótalo y grábatelo y después medítalo. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, a todos los hombres la justificación de vida. La justificación nos declaró santos, justos y escucha esto, inocente, como si nunca hubieras pecado en tu vida. Pastor, ¿eso no es licencia para pecar? No. Mira, hay una escritura que creo que la anoté aquí. Romanos 8:1, la conocemos de memoria. Romanos 8:1 dice lo siguiente. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, siempre hablo mucho, enfatizo mucho eso, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Quiere decir que si yo ando conforme a la carne, yo soy culpable, yo soy indigno, yo soy todos los adjetivos, cierto, que puedo hacer porque yo lo sé. Nadie me lo tiene que decir. Y por si se me olvida, el diablo me lo recalca todos los días. Entonces, si yo pienso humanamente, o sea, en la carne, yo soy de todo eso, pero acá hay una palabrita, ex, quiere decir que fui, porque ando en el Espíritu, estoy en Cristo, y en Cristo yo estoy blindado. ¿Sabe por qué? Por su justicia, por su santidad, porque estoy en el Santo, en Cristo Jesús. En significa dentro de. Por eso, hermano, no es licencia para pecar, es para decir que el pecado no vale la pena soltarme de Cristo por un pecado. Eso te hace más consciente de no pecar. La gracia de Dios te hace más consciente de no pecar. No es licencia para pecar. Porque sabemos que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Entonces es imposible servir a Dios con mala conciencia, hermano. Imposible. Por eso que no hay luz. Por eso que la luz se apaga al salir de aquí para allá. Porque de aquí para allá yo soy indigno, porque de ahí para allá me conocen. Claro. Por eso nadie es profeta en su propia tierra. Porque la gente te tira para abajo. Pero si nosotros entendemos el contexto de la salvación, hermano, esto es mucho más grande de que Dios me perdonó los pecados. No, Él hizo la obra tan perfecta porque Él fue el justo. Entonces toda injusticia que acarrea el pecado, el que comete pecado hace injusticia. Entonces el pecado es perdonado, pero la injusticia me queda a mí como mala conciencia. Y si más aún, si esto fue público, olvídate. Me tiran las piedras que... Amén. Entonces, hermano, es claro. Algunos dicen, sí, Dios me perdona, pero igual me siento indigno. Y el enemigo también te dice, tienes que hacer algo. Estás orando muy poco, tienes que orar más. Tú sabes que una cosa, si el diablo a ti no te puede frenar en tu camino cristiano, lo que va a tratar de hacer es acelerarte. Te va a poner el pie ahí fuerte para que te queme. Después diga, no, si ya me metí tanto que no quiero saber nada. Te satura.
No, has orado muy poco, tienes que orar, oraste una hora. Olvídate, tienes que orar 3 horas. Y entonces ya se te hace una carga el Evangelio. No, estás leyendo muy poco, leíste nada más que un capítulo. Tienes que leer 10 capítulos. Y entonces así, tú sabes, porque tienes que sacarte esa mala conciencia de alguna manera. No, hermano, tu mala conciencia claramente fue pagada, esa mala conciencia. Y vamos a ver un par de escrituras más, sabiendo que el tiempo corre. Esto habla, hermanos, de la ley, lo que estaba pasando durante la ley. Que entre tanto, dice el verso anterior, que el tabernáculo estuviera en pie, dice ahora lo siguiente, lo cual el tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, símbolo nada más. El escritor de Hebreos dice, es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, es la ley, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica el culto, o sea, al que está con las obras, solamente obras y obras y obras, y hay que traer un cordero, y hay que caminar, va que el día de reposo no puedo caminar tantos pasos, y aquí y acá, y tengo que lavarme las manos antes, o sea, puros ritos, para aplacar un poquitito la conciencia, para que ellos estuvieran un poquitito aplacados ellos. Tanto rito, pero ahora no necesitamos ritos, necesitamos una clara conciencia delante del Señor. Entonces, esas ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, eso, al que practica ese culto. Ahora, Hebreos 9:13. Ahí mismo estamos en la misma página. Dice, Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo antes pensaba que las obras muertas eran los pecados, y tiene un sentido también, se podría aplicar, pero en el contexto, viendo bien el contexto, significa el esfuerzo humano para tratar de ser justificado. Porque dice aquí que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Señor. O sea, yo puedo servir al Señor sin tanto rito, sin tanta obra muerta, sin tanto hacer tanto esfuerzo, porque Él hizo todo el esfuerzo. Lo que yo tengo que hacer es estar en Cristo, ser obediente, ir por la palabra, caminar por la palabra y amar a Dios por sobre todas las cosas y a mis hermanos. Y de ahí al cielo. Olvídate de lo demás. Amén. Entonces, para concluir, la obra perfecta de Cristo, lo dijimos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos, para siempre, no hasta que pequemos, no, para siempre. Si alguno hubiere pecado, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ojo, pero si alguno hubiere pecado, que pecamos a cada rato, hermano, se nos va el avión, la mente para allá, la vista, lo que sea. Abogado tenemos a Jesucristo. Entonces ¿qué tenemos que hacer entonces, pastor, para no sentirnos más culpables? Yo sé que hay unas personas aquí, conozco a varios, y algunos tienen, tú sabes, su background, ¿cierto? De ciertas cosas que la gente lo sabe, y ese es un problema. Porque cuando la gente lo sabe, tú tienes que no solamente estar a bien con Dios, sino que, tengo que mostrarle a la gente que cambié, que ya no soy el mismo. No, tú no tienes que, ya el Señor te libra de obras muertas. Ya tú no tienes que demostrarle a nadie. Tú tienes ahora que servir al Dios vivo en espíritu y en verdad. Claramente, directamente. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Cristo, tirarnos al piso y pedir perdón inmediatamente. ¿Tú sabes lo que provoca la culpabilidad, hermano?
en muchas personas. Que si pecamos en un momento, no corremos directamente al tiro al Señor, porque la culpabilidad nos dice, ¿para dónde vas? Cínico. Si tú eres un pecador, ¿dónde están los pecadores? No están en la iglesia, porque son todos santos, imagínate. No, tú andas donde están los pecadores y ya, se acabó el problema. Y después que el Señor tenga misericordia de ti. O sea, en otras palabras, en vulgar palabra, se tiran. O sea, ¿qué más da si ya me caí una mancha más al leopardo? No, esos son términos del diablo. Los términos de Dios son inmediatamente correr al Señor por misericordia, para alcanzar misericordia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor inmerecido para el oportuno socorro. Y el Señor te levanta, brother, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas a quedar ahí tirado? Ese es el problema de la culpabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer que Jesús pagó completamente por nosotros. No solamente por mis pecados, sino por la injusticia que hay en mí. Él pagó por eso y Dios me ve santo, puro e inocente. Bendito el Señor. Porque si no vivimos de acuerdo a la palabra, vamos a seguir sintiéndonos tal como nos sentimos siempre, indignos y desconectados de la luz, por supuesto. Yo soy indigno de decir que yo soy cristiano, hermano. Si hace un par de meses me vieron ahí tirado a lo mejor. No, yo tengo que hacer más obras para que la gente vea. No, si tú no tienes que agradarle al público, hermano, tú nunca vas a ser lo suficientemente santo para la gente. Lo que sí tienes que ser, santo para Dios, apartarte del pecado, huir del pecado, correrle, aborrecer el pecado y amar al Señor y tirarte al Señor y no soltarte de ahí hasta que el Señor venga a buscarnos. Bendito el Señor. Así que, hermanos, Hebreos 10:22 vamos a leer también. Dice la Escritura en Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero. Corazón sincero, o sea, sin ninguna cosita, sin ningún pensamientito por ahí, ninguna cosita reservada, no, con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu mente? ¿A tu conciencia humana? No podemos andar en la carne, en esa conciencia. ¿O le vas a creer a Dios? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso quiere decir limpiarnos de las cosas externas que nos están diciendo que estuvimos pecando. ¿Me entiende? Cortando también contactos, gente alrededor que te hizo pecar o que te patrocinó el pecado para que el pecado fuera más agradable para ti o te indujeron al pecado. Bueno, limpiarnos los cuerpos de agua, con agua pura. Y ahora mira lo que dice: mantengamos firmes. ¿Cómo hay que mantenernos? Firmes, sin fluctuar, ni para allá ni para acá, firmes. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel, Él es justo, Él es fiel, ¿y qué? Y justo, porque fiel es el que lo prometió. Bendito el nombre del Señor. Y Romanos 8:1, que ya habíamos leído: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, de aquí en adelante tenemos que sacudirnos, literalmente, sacudirnos, hermanos, de todo, de todas las mentiras del enemigo, las mentiras de la mente, para poder servir al Señor, para poder ser luz realmente. El mundo quiere ver a Jesús y la religión empaña la vista. La religión es tan corrupta, o sea, la forma humana de tratar de llegar a Dios. Por eso dice la Escritura
claramente que nosotros tenemos que acercarnos con corazón sincero y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tú, si estás en Cristo, hermano, el que era pecador de esta manera ya no lo haga, porque el Señor te da la fuerza. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a tener que obedecer a la carne. ¿Entiende eso, hermano? No es una opción de o ando en el Espíritu o ando en la carne. No, yo ando en el Espíritu, ando en la palabra, ando creyéndole a Dios. No es que me esté creyendo el cuento, yo le creo a Dios. Y el mundo, el cielo, la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Yo me afirmo en la palabra de Dios. Dios dice que Él me hizo limpio, Él limpió mis pecados y también me limpió de mi injusticia. Por lo tanto, puedo decir hoy que ya no soy culpable de eso, soy inocente delante del Señor. Aunque el mundo diga lo contrario, hermano, usted no ande por el mundo, porque el mundo va de peor en peor, pero usted va por lo que diga el Señor, bendito el Señor. Aunque el enemigo, hermano, siga diciéndote que tú eres indigno, aunque el enemigo te siga diciendo, oye, cuidado que un día de esto te vaya a caer otra vez. No hables mucho porque te vas a caer y la vas a embarrar. No temas. Si tú estás en el Señor no te va a dejar caer. Amén. El Señor no te va a dejar caer. Afírmate en el Señor, en la palabra de Dios. Eso sí, hermano, toma estas palabras y créelas, medítalas, háblalas. Créele a Dios, hermano, para que ya no le tengas que creer a tu culpabilidad, a esa indignidad que nos tiene así, hermano, nos hace apagar la luz cuando salimos para afuera. Vamos a inclinar nuestro rostro un poquitito. Y vamos a meditar un poquito, un minuto. ¿Cómo ha estado mi vida hasta ahora en ese sentido? Si yo no he estado dando luz, aunque quisiera, o aunque la luz que tengo me dura solamente mientras estoy en el culto. Pero yo no puedo ser luz a los demás porque soy indigno. Si has estado pensando así, hermano, el Señor te dice claramente, acércate con toda certidumbre de fe, con toda certidumbre al trono de la gracia. Si has estado neutralizado por el pecado incluso, hasta hoy, este es un lindo momento para volverte a Cristo. El Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. El Señor te dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora es el tiempo de ponerte a bien con el Señor. Vamos a orar ahora mismo. No le prometas nada al Señor porque esas son obras muertas. No es promesa lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón rendido a Él, para que Él haga lo que tiene que hacer. Amado Dios y Padre nuestro, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de haber sido justificados, Señor. Y ahora por la fe seguimos justificados, Padre. Y si nos caemos, Señor, sabemos que tú eres fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para revestirnos de tu justicia otra vez, Señor. Porque estamos justificados y seguimos creyendo, Señor. Te pedimos, Dios mío, por esa gracia para cada uno de los que nos ven a través de la transmisión y también para los que están aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y queremos, Dios mío, que tu Espíritu Santo a través de la semana nos la revele, Dios mío, y nos ayude a crecer en ti, para estar seguros, Dios mío, para ya no tener que andar huyéndole al enemigo, Señor, huyendo de nuestra propia conciencia y de nuestra culpabilidad, sino ser como Pedro, Dios mío, estar atento a tus palabras que me invitan a volver a ti con todo lo que tengo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor, de alabanza al Señor. Amén.